Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Hermanos, vamos a dar inicio, hermanos, a la lección, hermanos y amigos, a la lección de esta noche. Para dar inicio en esta noche quiero que todos leamos en primer lugar Hechos capítulo 9 y vamos a leer versículos 15 y versículos 16. En Hechos capítulo 9 encontramos o estudiamos acerca de la conversión de Saulo de Tarso, a quien hoy conocemos como el apóstol Pablo. Y vea la declaración que el Señor nuestro Dios le hace, en este caso a Ananías, quien es el que bautiza a Pablo. En el versículo 15 del capítulo 9 le dice el Señor a Ananías: ve y predícale a Saulo de Tarso, ve, predícale el evangelio y bautízalo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia, subraye por favor, en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, porque yo le voy a mostrar a este hombre Saulo de Tarso cuánto le es necesario padecer por mi nombre, hermanos. Palabra del Señor. Vea el llamado que recibe Saulo de Tarso al ministerio de la predicación. ¿Y por qué he querido leer este texto con ustedes para empezar en esta noche? Porque Dios hace una declaración. Pablo sería el apóstol de los gentiles. En primer lugar, él sería quien iba a ir a predicar a los gentiles, pero gran parte también de su predicación sería para los judíos. El texto dice que Pablo le predicaría a los hijos de Israel. Sin embargo, en el texto también se nos dice que Pablo le predicaría a reyes. Y usted tiene que subrayar eso, hermanos, porque en la lección que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy, en Hechos capítulo 21, donde vamos a hablar acerca de las tradiciones y cómo las tradiciones desafían la gloriosa iglesia del Señor. En el capítulo 21 del libro de los Hechos encontramos a Pablo viajando a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, hermanos, la semana pasada dejamos al apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso, cuando él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y cómo ora con ellos, y ellos se despiden de Pablo, se echan sobre su cuello y le besan, saben que ya no volverán a ver más su rostro. Pablo les exhorta a velar por todo el rebaño, porque ellos son los obispos de la iglesia, les advierte acerca de la apostasía y les dice: si algo estoy seguro es que voy a Jerusalén y que me esperan tribulaciones, me esperan prisiones, y también estoy seguro de que no volveré a ver el rostro de ninguno de ustedes. Pablo se dispone a ir a Jerusalén. En Jerusalén va a ser apresado, como veremos más adelante, y finalmente Pablo presenta su defensa, no solo su defensa personal, sino también su defensa del evangelio delante de reyes. En primer lugar, como vamos a ver hoy, delante de Félix, para luego hacer su defensa delante de Festo, luego de Agripa. En fin, vemos cómo Hechos 9:15, finalmente esta declaración de Dios se cumple y Pablo es enviado a predicarle incluso a reyes, porque ellos también necesitaban la salvación. Así que en esta noche usted y yo necesitamos tener esto en mente. ¿A dónde encontramos a Pablo? Al hablar de la tradición, hermanos, los países, todas las regiones del mundo conservamos nuestras tradiciones, y las tradiciones en sí no son malas, como vamos a ver adelante. Sin embargo, hay un problema cuando la tradición quiere gobernar o quiere tomar el lugar que le corresponde al Señor. Y vemos que los judíos principalmente tuvieron dificultades para abandonar el judaísmo. Recuerde que algunos de estos judíos, a los cuales Pablo les había predicado, ya habían creído en Cristo Jesús, ya habían obedecido el evangelio, pero había un apego todavía de parte de ellos al judaísmo. Y cuando decimos judaísmo nos referimos a la ley de Moisés. Ellos todavía estaban apegados
a esa ley, querían cumplirla, y no solo cumplirla, sino imponerla a los demás judíos que fueran obedeciendo. Entonces vamos a hablar en primer lugar acerca de los judíos creyentes en Jerusalén. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 21, verso 17 hasta el 27, y vamos a ir haciendo algunas, algunas señalaciones importantes mientras leemos. Vamos a encontrar a Pablo siendo arrestado en el templo. Verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Imagínense, una por una, en cada uno de sus viajes misioneros, cuántas iglesias visitó, cuántos hermanos convirtió, cuántos milagros hizo. Una por una les contó a ellos lo que les había sucedido. Verso 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Aquí en el versículo 20, como usted puede ver en la presentación, hermanos, estos judíos, y me llama la atención la palabra que usa el escritor, cuántos millares. No eran cientos de judíos que habían obedecido el evangelio, habían creído en la predicación de Jesús, no eran ni 10 ni 100, eran millares, eran miles de judíos que ya habían creído. Y aquí se le dice a Pablo: estos que han creído son celosos por la ley. Eran tan celosos que escucharon, como vamos a ver, escucharon oír decir, y convinieron a sí mismos que Pablo era una amenaza para las costumbres tradicionales, y que ellos creían que Pablo enseñaba cosas que eran contrarias a la ley. Verso 21, pero a esto se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, de la ley, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Usted recordará la reunión en Hechos capítulo 15, donde algunos hermanos estaban diciendo que para ser salvos era necesario circuncidarse. Tal no era el caso. Pablo nunca se opuso a la circuncisión. De hecho, un capítulo después, en Hechos 16, él mismo circuncida a Timoteo por causa de los judíos, pero no porque él creyera que la circuncisión era necesaria para la salvación. Pablo nunca se opuso a la ley o a que se cumpliera la ley de Moisés, siempre y cuando no se pusiera o no se presentara como un requisito para la salvación. Fíjese usted en el verso 22, dice: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has oído. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Haciendo esto, el pueblo comprenderá que no hay nada de cierto en lo que se les informó acerca de ti, sino que más bien tú andas ordenadamente guardando la ley. Verso 25, por cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. En efecto, en el versículo 26 encontramos a Pablo tomando consigo a aquellos hombres el día siguiente, y habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación. Es decir, Pablo atiende al consejo de estos hombres. Les dice: bueno, nosotros sabemos, Pablo, que estas cosas que se dicen de ti no son ciertas, pero para callar bocas, ¿por qué no haces este voto con estos hombres? Entras al templo, te purificas y de cierta forma ellos entenderán que tú no estás en contra de la ley de Moisés. Y Pablo en efecto atendió al consejo y lo iba a hacer. Sin embargo, note
que no le dio tiempo de terminar. En el verso 27 dice: cuando estaban para cumplirse los 7 días de la purificación, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y han profanado este santo lugar. Vea lo que las tradiciones pueden hacer. Estos hombres pensaban, asumieron que Pablo había hecho cosas incorrectas. Y ni siquiera le dejaron terminar los días de su purificación. Le tomaron, lo apresaron y aunque no se comprometía a la verdad, Pablo no se había opuesto nunca a los elementos de la ley. Como ya cité en el capítulo 16, él mismo circuncidó a Timoteo, siempre sabiendo que la intención no fuera buscar la justificación sobre esa base. Pero las tradiciones de estos hombres, ser celosos a la ley, ser tan pegados a la tradición de la ley de Moisés, les hicieron escuchar y creer cosas que no eran precisas. Porque si usted lee con detenimiento el versículo 28, encontramos a ellos asumiendo que Pablo había metido, dice, a griegos en el templo y que por tanto había profanado el santo lugar, es decir, el templo. ¿Por qué asumieron ellos eso? ¿Por qué pensaron ellos eso? Verso 29 dice: porque antes habían visto con él. ¿Dónde lo vieron? En la ciudad. Lo vieron con Trófimo, un hombre que era de Éfeso, a quien pensaban, y yo tengo subrayada esta expresión en mi Biblia, a quien ellos pensaban que Pablo había metido en el templo. Es increíble lo que el odio de estos hombres, de estos judíos, o su amor, su apego a la tradición, lo llevaron a hacer, a pensar que ellos, a asumir que Pablo había hecho ciertas cosas, que ellos ni siquiera tenían idea de que fueran ciertas. Siguiendo en esta presentación que tengo para esta clase, hermanos, a los judíos les fue muy difícil abandonar las tradiciones o la ley del judaísmo. De hecho, estos judíos estaban convencidos, en su mente ellos estaban convencidos de que Pablo había hablado contra el pueblo, de que había hablado contra la ley, de que había profanado el templo. Estos judíos no se quedaron tranquilos, sino que dice, incitaron a toda la multitud y causaron un gran alboroto. Si usted nota el verso 30, Hechos 21:30 dice así: que toda la ciudad se conmovió y se agolpó. Se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, dice, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas para que nadie presenciara. Dice, procurando ellos matarle. Verso 31, esa era su intención, matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Nosotros pensamos al leer estos versículos que fueron unos golpes sencillos que le dieron a Pablo, pero no, imagínense a toda una multitud con la única intención de matarle a usted. Lo agarraron a patadas, lo agarraron, yo no sé, el texto no lo dice, pero le dieron con todo lo que podían, con todo lo que tenían, con todo el rencor que había en sus corazones, y puedo ver que casi lo matan. En el versículo 35, por eso hago esta conclusión, hermanos, dice, al llegar a las gradas aconteció que Pablo era llevado en peso. A él literalmente lo alzaron unos soldados, dice, a causa de la violencia de la multitud. Es decir, Pablo ni siquiera podía caminar por él solo. Tuvo que ser llevado por unos soldados. Entonces, las tradiciones
¿Son malas o son buenas? En realidad hay que analizarlas, hermanos. Siempre poner sobre la balanza nuestras tradiciones junto con lo que dice la palabra de Dios. En este caso, los judíos vieron como algo grave, incluso digno de muerte, la predicación de Pablo. Sus tradiciones los llevaron a ellos, preste atención, los llevaron a ellos, sus tradiciones en su mente estaban tan apegadas que los llevaron a ellos a hacer conclusiones y asumir erróneamente que Pablo había profanado el templo. Ellos no tenían evidencia de eso. Solamente habían visto a Pablo en la ciudad con este hombre, Trófimo. Y ellos dijeron, Pablo está en la ciudad, de seguro lo metieron al templo. Los llevaron, estas tradiciones los llevó a ellos a tomar conclusiones, los llevó a tomar conclusiones basadas en ningún hecho. También estas tradiciones los llevó a ellos a crear sospechas, incluso haciendo que los romanos pensaran que Pablo era un terrorista. ¿Por qué decimos que ellos pensaron que Pablo era un terrorista? Lea el versículo 37 al 38, aquí mismo dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, Pablo le dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 400,000 sicarios? Ellos pensaron, habían en su mente creído que Pablo era el cabecilla, que había promovido esta sedición contra los romanos y que había sacado a 400,000 sicarios. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? ¿Por qué pensaron que Pablo había hecho esto si Pablo lo único que hacía era predicar el evangelio? Las tradiciones los llevó a ellos a hacer este tipo de conclusiones. Fíjense que mientras vamos hablando de esto, hermanos, porque tenemos que hacer aplicaciones para nuestra propia vida. Hoy en día, cada pueblo, cada región, como dije hace un momento, tiene sus tradiciones. Cada religión hoy en día tiene sus propias tradiciones. Muchos de nosotros crecimos quizás fuera de la iglesia y aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, tradiciones que a veces nos es imposible dejar. Incluso esas tradiciones nos impiden obedecer la verdad, porque a mí muchas veces me han dicho, a personas que les he predicado, yo entiendo lo que usted me ha predicado, sé que lo que me dice es cierto, pero a mí se me enseñó de otra forma, o mis papás me enseñaron esto, mis abuelitos me enseñaron esto, o la tradición de la iglesia donde yo asisto nos ha dicho esto. En fin, tenemos que tener cuidado con las tradiciones, porque las tradiciones en sí no son malas. Celebrar los cumpleaños, celebrar alguna festividad, vamos a ver, comer cierto tipo de alimentos en ciertas fechas, despedir el año viejo, recibir el año viejo, haciendo algún tipo de cosas. Hay ciertas tradiciones que son muy diferentes de país en país. ¿Son malas las tradiciones? Personalmente creo que si no se oponen a lo que dice la palabra del Señor, no hay nada de malo en ello. Sin embargo, si esa tradición viola o violenta alguno de los mandamientos del Señor, nosotros como cristianos deberíamos abstenernos de participar de ellas. Pero hablando y volviendo al tema de los judíos, definitivamente ellos tuvieron dificultad en abandonar la ley de Moisés. Es interesante y hay que volverlo a decir, ellos ya eran cristianos, estos judíos ya habían creído en el evangelio, sin embargo querían seguir cumpliendo esos aspectos de la ley, y no solamente cumplirlos, sino imponerlo en la vida
de otros creyentes. Lo cual me lleva a mí también a concluir, puede ser que nosotros en un determinado momento de nuestras vidas hemos venido al cristianismo, hemos venido a la verdad del evangelio, pero esas tradiciones todavía están arraigadas en nuestra vida y queremos estar dentro del cristianismo, queremos estar dentro de la iglesia del Señor y queremos seguir cumpliendo cosas que practicábamos en el pasado. O peor aún, están esas cosas tan arraigadas en nuestra mente, en nuestras vidas, que si vemos a alguien más no hacer lo que nosotros pensamos que ellos están en pecado. Pensamos que ellos están violentando esa creencia y que por tanto ellos no son dignos de salvación. Los judíos de los cuales estamos leyendo hoy eran exactamente así. Eran cristianos que querían matar. Probablemente algunos de ellos todavía guardaban cierto rencor por el apóstol Pablo, quien en su vida anterior había perseguido, había matado cristianos, había encarcelado cristianos, había dejado mujeres y hombres viudos, niños huérfanos, en fin. El odio puede motivarnos incluso a hacer cosas que jamás imaginaríamos, y estos judíos dijeron: queremos matar a Pablo, no solamente encarcelarlo, no solamente darle un buen castigo, que aprenda la lección, no, queremos matarlo. Lo vieron como una amenaza. Los judíos militantes en Asia, esta sección que vamos a ver desde el capítulo 1, o que empezamos ya a ver desde el capítulo 21, versículos 27 en adelante, se extiende hasta el capítulo 23, verso 30, donde Pablo, vamos a encontrarlo, hermanos, a continuación en el capítulo 2, presentando su defensa. Es decir, a Pablo se le están haciendo una serie de acusaciones y él necesita presentar su defensa. Por eso le dice a este hombre si le es permitido hablarle al pueblo. Verso 40, capítulo 21, verso 40, dice: cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, dice, habló en lengua hebrea, diciendo. Antes de continuar adelante, una vez más usted necesita recordar lo que vimos en Hechos 9. Pablo probablemente tiene ahorita en su mente, y lo sabía, que él iba a Jerusalén a sufrir, iba a ir a padecer, pero también no solamente a sufrir y a padecer y a ser golpeado y finalmente morir. No, él sabía que iba a Jerusalén con un propósito definido. Él tenía que seguir predicando el evangelio del Señor, no solo a los judíos, sino también a los gentiles y finalmente a los reyes. Y en su defensa les dice: varones hermanos, capítulo 22, verso 1, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa delante de vosotros. Verso 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaban más silencio, y les dijo: oiga la defensa de Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres. Yo mismo soy celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino. Subraye la palabra camino, por favor, en mayúscula, para referirse al cristianismo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas por o para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Note cómo Pablo comienza su defensa, diciéndoles en efecto sus antecedentes. Él les dice, les habla de su inocencia, les habla de su educación. Yo soy Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, un fariseo en cuanto a la ley. Soy celoso
de Dios, soy celoso de la ley, soy celoso de las tradiciones, como ustedes también lo son. Tan celoso era yo que yo mismo perseguía este camino, yo mataba y encarcelaba cristianos, incluso pedí cartas para ir a Damasco. Y no tengo tiempo para leerlo ahorita, hermanos, pero ya lo hemos leído y probablemente usted lo sepa. Pablo relata su conversión en los versículos siguientes, versículos 6 hasta el versículo 16, como cuando él va a Damasco. El Señor Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Pablo queda ciego y él pregunta: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo relata su conversión, su comisión dada por Dios a los gentiles. Él relata todo esto en los versículos que mencioné. En el versículo 16, Ananías le dice a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y finalmente Pablo lo hace, se convierte en cristiano. El perseguidor ahora va a ser el perseguido. Pablo inmediatamente comienza a predicar de Cristo, y en su defensa él dice, verso 17, Hechos 22, 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me vino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Sus tradiciones, la tradición de estos judíos, los llevó a ellos en esta oportunidad a cerrar sus mentes a la verdad. Lea conmigo versículo 21 y verso 22, cuando él les dice: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Verso 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. La última palabra que ellos fueron capaces de escuchar en la defensa de Pablo, si usted ve en el versículo 21, fue la palabra gentiles. Cuando Pablo está presentando su defensa y le dice que Dios lo envía a predicarle a los gentiles, eso fue la gota que derramó el vaso. Cuando ellos escucharon gentiles, no aguantaron más. Para ellos la palabra gentil o gentiles significaba violación de la ley de Moisés. Y no aguantaron más y alzaron la voz, verso 22. Cerraron sus mentes a la verdad de lo que Pablo les estaba diciendo y dijeron: no conviene que este hombre viva. Sus tradiciones los llevaron a reaccionar violentamente y actuar como animales salvajes cuando escucharon la palabra gentiles y pensaron que sus tradiciones estaban amenazadas. Verso 23, y como ellos gritaban, oiga usted qué clase de mala crianza, hermanos, qué clase de arrebato, como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo hacia el aire. Se estaban prácticamente desnudando, era todo un alboroto. El verso 24 dice: mandó el tribuno que le metiesen a Pablo en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba el pueblo así contra él. Sus tradiciones, su apego a esas tradiciones los llevó a actuar de una manera violenta. Pero no solo eso, sino que también los llevó a convertirse en vigilantes espirituales, conspirando contra Pablo para amenazarlo. En el capítulo 23, versículo 12, lo vamos a leer en un momento porque quiero rescatar algunas otras cosas aquí. Pablo le dice a estos hombres, verso 25, capítulo 22, verso 25, cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ellos entraron en temor, no sabían que Pablo era un ciudadano romano, y le dice: ¿de verdad eres un ciudadano romano? Pablo le dice: sí. El tribuno le dice: yo con una gran suma
de dinero adquirí esta ciudadanía. Y Pablo le dice, sí, pero yo nací, la recibí de nacimiento. Así que tuvieron temor y no le quisieron azotar más. Entonces viene ahora la defensa de Pablo, en este caso ante el concilio. Y en el capítulo 23, verso 1, dice Pablo, mirando fijamente al concilio, les dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó que le golpeasen en la boca. ¿Cuál fue todo el problema? ¿Cuál fue toda la situación por la cual Pablo estaba ahora encarcelado? ¿Había él cometido algo indebido? ¿Había él realmente violentado la ley de Moisés? Él mismo dice en el versículo 6, Hechos 23:6, Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz ante el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Por qué realmente llevaron a Pablo a golpearlo, a encarcelarlo y a querer matarlo? Porque él predicaba acerca de la resurrección de los muertos, predicaba acerca de la resurrección de Cristo Jesús, acerca del Evangelio. Y con solo eso hubo división. Hubo división entre los que estaban en la reunión porque el verso 8 dice, los saduceos creían en la resurrección, no creían en la resurrección, ni creían en ángeles, ni creían en espíritus, pero los fariseos sí creían en estas cosas. En fin, hubo una discusión entre ellos. Verso 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Finalmente, como vamos a ver al final de esta lección, Pablo apela a César, al rey, y pongo entre comillas, al rey de reyes, al máximo gobernante, a la máxima autoridad de ese tiempo, terrenalmente hablando, al César, al emperador romano. El Señor mismo le dice a Pablo, ten fe, Pablo, no te amedrentes por las situaciones difíciles, porque también es necesario que vayas a Roma. Tanto es el odio, hermanos, lo había mencionado ya acá en la presentación, que estos judíos, el odio o su apego a las tradiciones, los llevó a convertirse en vigilantes espirituales, conspirando para asesinarlo. En el capítulo 23, versículos 12 al 22, nosotros encontramos a cerca de 40 hombres haciendo lo que yo llamaría una huelga de hambre. Una huelga de hambre. Si usted nota, verso 13, eran más de 40 hombres que habían hecho esta conjuración. ¿Cuál conjuración? Ellos habían hecho un juramento bajo maldición, verso 12. ¿Cuál fue ese juramento? Dice que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Pues yo no sé cómo hicieron estos hombres, porque Pablo murió muchos años o algunos años después. Pues una de dos, o murieron de hambre, o yo no sé cuándo murieron, pero ellos en su juramento dijeron, no vamos a comer ni a beber hasta que hayamos matado a Pablo. E hicieron toda una conspiración, querían matar a Pablo. Sin embargo, en el versículo 16 encontramos que Pablo tenía una hermana y tenía a Pablo un sobrino, que al finalmente es quien va y le avisa a Pablo acerca de todo el complot, de todo el plan que estos hombres tienen. Finalmente el muchacho le da aviso al tribuno y finalmente, para hacer un poco más corta la historia, el tribuno envía a Pablo hacia el gobernador Félix. Algo que a mí me llama la atención, como siempre, hermanos, yo trato de fijarme un poco en los detalles de lo que leemos. Estamos hablando de un hombre que simplemente predicaba el evangelio, un hombre que simplemente
predicaba la verdad, pero note toda la custodia que se le da a este hombre. Capítulo 23, verso 23, dice, llamó a 2 centuriones. ¿Quién? El tribuno mandó a 2 centuriones y mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. ¿Está listo, hermano? 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgadura en la cual pudieran poner a Pablo y le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Para poder enviar a Pablo hasta este lugar, el tribuno tuvo que enviar 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Imagínense usted, para poder guardar a Pablo a salvo. Realmente los judíos lo vieron como un hombre peligroso. Ellos querían estar vigilando en qué momento Pablo estaba solo, descuidado, para poder conspirar contra él y asesinarlo. Si este hombre no envía a Pablo hasta Félix, probablemente, humanamente hablando, lo hubieran matado. Entonces vea todo lo que las tradiciones hacen en la vida de una persona. Y las tradiciones, como estamos viendo en la lección de hoy, hermanos, desafían su gloriosa iglesia. La iglesia tiene que prevalecer. La doctrina del Señor tiene que permanecer para que a través de nuestra obediencia, a través de la doctrina, a través de la iglesia verdadera, el nombre de Dios sea glorificado. Pero si nosotros como iglesia permitimos que las tradiciones se metan en la iglesia y que las tradiciones tomen el lugar que le corresponde a la palabra de Dios y hacemos de la tradición una ley, las tradiciones nos van a dividir. Las tradiciones van a dividir la iglesia, la van a afectar. El nombre de Dios no será glorificado. Por eso es que estamos viendo en esta noche que la tradición es todo un desafío para su gloriosa iglesia. La tradición para estos judíos les impidió recibir la verdad de todo corazón, porque es cierto, sí, eran cristianos, ya se habían convertido al Señor, pero seguían todavía con esos apegos, es decir, estaban en su mente todavía entenebrecidos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y voy a decirlo una vez más, mis amados hermanos, este servidor de ustedes no se opone a las tradiciones, siempre y cuando esas tradiciones, número 1, no reemplacen la palabra de Dios, número 2, no sean impuestas sobre alguien más como una ley para la salvación. Por ejemplo, hay ciertos tipos de carnes que en ciertos países se comen o que ciertas personas comen y que otras personas no comen. Por mencionar alguna, me gusta el cerdo. Quizás a usted que me escucha no le gusta el cerdo. Y es una tradición para mí comer cerdo tantas veces a la semana o ciertas festividades. Pero yo no puedo decir que usted está mal, ni usted puede decir que yo estoy mal por comer cerdo, porque la Biblia no lo dice. Es un aspecto de opinión, es un aspecto quizás de tradición, que no afecta para nada nuestra salvación. No porque yo coma cerdo voy a ser un mejor cristiano, ni usted porque deje de comer cerdo va a ser un mejor cristiano que yo. No sé si el ejemplo se entiende, pero en fin, continuando, mis hermanos, con la lección de esta noche, vamos a ver cómo Pablo es enviado entonces a presentar su defensa ante los líderes judíos. Los líderes judíos, en este caso, ante Félix, como ya vamos a leer a continuación. Finalmente, Pablo es enviado a Félix, capítulo 24, versículos
1 al 26. No vamos a hacer toda la lectura, solamente algunos versículos. Pero quiero que note, hermanos, cómo es Pablo descrito delante de Félix. Estos hombres jugaron a la política sucia para preservar las tradiciones y dieron un testimonio falso contra Pablo. Capítulo 24, verso 1, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo, ya hasta le había cambiado el nombre, hermanos. Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Verso 5, note cómo describen a Pablo. Porque hemos hallado que este hombre, número 1, es una plaga. Número 2, es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Número 3, es cabecilla de la secta de los nazarenos. Número 4, intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Los judíos, verso 9, también confirman, diciendo ser todo así. Note cómo las tradiciones, una vez más que están en la mente de ellos, los llevaron a jugar con una política sucia para preservar esas tradiciones y dieron un testimonio falso contra Pablo. Le llaman una plaga. Le llaman un creador de disensiones, es decir, de pleitos entre todos los judíos del mundo. Se le dice a Félix que este hombre Pablo es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso dice que intentó profanar el templo y que violó sus tradiciones y que debería ser juzgado según la ley de ellos. Veamos la defensa de Pablo, hermanos. ¿Cuál fue la defensa de Pablo ante esas acusaciones? Versículo 10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta gran nación, y con buen ánimo le dice: voy a presentar mi defensa. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora se me acusan. Es decir, Pablo dice: solo he estado 12 días en la ciudad, no hay tiempo para levantar una disensión, una revuelta contra los romanos. Luego les dice: pero esto te confieso, que según el camino, subraye camino por favor en mayúscula, el cristianismo, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley están escritas y también en los profetas, teniendo esperanza en Dios, al cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. La secta, es decir, el camino, hermanos, se basó en la enseñanza del Antiguo Testamento de los judíos. En otras palabras, Pablo les está diciendo: yo también creo en el Antiguo Testamento, soy creyente de eso, y mi predicación se basa justamente en eso.
De hecho, él mismo dice, se había purificado a sí mismo en el templo. Versículo 15, él dice que también su predicación se basaba en la resurrección de los muertos. Es decir, sus acusadores ni siquiera estaban allí para acusarlo, no estuvieron presencialmente ahí violando su propia ley, porque en el versículo 19 Pablo les dice, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí cosa alguna, o algo que hice mal cuando comparecí ante el concilio. A no ser, dice Pablo, que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Yo hoy soy juzgado, hoy por vosotros, acerca de esto. Una vez más, Pablo, con toda sinceridad, presenta su defensa y les dice, ninguna de las cosas de las cuales a mí se me acusan son ciertas. De hecho, ellos no tienen prueba de que yo quiera presentar una sedición o levantar una sedición, de que yo haya violado, de que haya hecho alborotos en la ciudad. Nada de lo que ellos dicen contra mí tienen fundamento. Si fuera así, esos mismos acusadores estarían aquí hoy presentando una acusación, pero no los veo aquí, no están ellos aquí. Y haciendo eso, violan su propia ley. Versículo 22, hermanos. Versículo 22. Entonces Félix, usted tiene que entender que Félix es un gobernante y que Pablo necesitaba hablarle a reyes, a gobernantes. Y verso 22 dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, camino una vez más está en mayúscula, habla acerca del cristianismo. Félix oyó acerca del cristianismo, pero no obedeció. Dice, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Si usted va al versículo 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Le oyó. Pablo también le predicó por segunda vez, otra vez, a Félix le predicó acerca de la fe en Jesucristo, del Evangelio, pero no quiso obedecer. Verso 25, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, vete ahora, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Sin embargo, lo que él quería era que Pablo le diera dinero para que le soltase, y lo hacía venir muchas veces. Pero Pablo no le iba a dar dinero, le iba a dar lo que mejor tenía, la predicación del Evangelio. Nosotros pensamos que pasaron días para esto, hermanos, pero el verso 27 dice que al cabo de 2 años, ¿me está escuchando usted, hermano? Sí, 2 años. Dice, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Por 2 años, Félix estuvo llamando y llamando a Pablo para ver si Pablo le daba dinero para soltarlo y no lo quiso soltar. Pablo aprovechó todas esas oportunidades para predicarle el Evangelio, pero Félix no quiso obedecer. Hermanos, para finalizar en esta noche, vamos ahora a esta otra sección del capítulo 25, verso 1 a 12. Porque ya vamos a dejar a Félix. Ya Pablo le predicó a Félix. Ahora Félix ha sido suplantado, en este caso por otro gobernador, Festo. Y Pablo también va a aprovechar la oportunidad para predicarle a Festo. Capítulo 21. Estoy perdido ya, hermanos. Capítulo 25, verso 1 dice, llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea de Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo,
y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparado ellos una celada para matarle en el camino. Una vez más, un complot para matar a Pablo en el camino. Sin embargo, dice, Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó a llamar a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén y presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, verso 9, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá? Finalmente Pablo dice, no, yo no quiero ir a Jerusalén. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú muy bien sabes. Y si yo les hubiera hecho algún agravio, no rehúso morir, verso 11. Pero si no hay nada de estas cosas que se me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Yo no voy a Jerusalén. Yo no voy. Apelo a César. Verso 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. En esta noche, hermanos, vamos a terminar la lección de hoy diciendo, estos judíos querían que Festo enviara a Pablo de regreso a Jerusalén para que pudieran emboscarlo y matarlo. Festo, de alguna forma, debo decir con la ayuda de Dios, entendió que no es costumbre o no era costumbre de los romanos entregar a un hombre a la destrucción antes de ser acusado en frente de sus acusadores cara a cara. Y ante Festo los judíos, como ya leímos, presentaron muchas quejas serias que no podían probar. Que Pablo era un insurrecto contra la ley, sus tradiciones, el templo, incluso César. Pero Pablo respondió a cada uno de esos cargos indemostrables. ¿Qué hemos visto en esta noche, hermanos? Lo que las tradiciones hicieron en la vida de estos judíos, de estos cristianos judíos o de estos judíos cristianos. Los llevó a un odio tremendo, los llevó a incluso querer matar a un hombre, a dividir el pueblo, los llevó a mentir, a hacer falsas acusaciones. Y usted me dirá, hoy probablemente en la iglesia no sucedan estas cosas. Espero que no, hermano. Pero si las tradiciones dejamos que gobiernen nuestra vida por encima de la palabra de Dios, vamos a hacerle gran daño a nuestras vidas, vamos a hacerle gran daño a la iglesia y no queremos eso. Debemos dejar que la ley de Dios sea nuestra tradición, que la ley de Dios sea lo que gobierne en nuestras vidas, que la ley de Dios sea lo que dicte cómo nos vamos a comportar en este mundo, no que lo que dicte este mundo sea cómo nos vamos a comportar en la iglesia. Y pienso que el resumen de todo esto que he dicho en esta noche es precisamente esto, hermanos. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres, no permitir que las tradiciones afecten nuestro cristianismo. Si Dios lo permite, la próxima semana, hermanos, terminaremos ya el capítulo 25 hasta el final del libro de los Hechos y terminaremos este estudio de su gloriosa iglesia y vamos a seguir hablando de las tradiciones, porque no solo a los judíos les afectaron o les afectó las tradiciones, también a otras personas, pero vamos a hablar de eso, si Dios lo permite, en nuestra próxima clase.
De antemano les agradezco a todos los que nos han acompañado en esta noche, por siempre seguir nuestro ministerio, siempre seguir nuestros estudios. Sepa que si tiene alguna consulta la puede hacer llegar a nuestra página de Facebook, en la sección de comentarios, y con mucho gusto le daremos respuesta. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.